Hoy en día hablamos mucho de seguridad y salud laboral, hablamos de inteligencia artificial. Bueno, creo que ya todos utilizamos la IA, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos ahí Netflix, tenemos IA creo que también en Google, tenemos a Siri, ¿no? Tenemos a Alexa, que ya viene inclusive en los televisores. Entonces, ¿por qué es importante hablar de las razones que nos llevan a mezclar la inteligencia artificial con la seguridad y salud laboral, ¿no? Es estratégico porque nos va a ayudar con la detección temprana de riesgos, la personalización de las intervenciones preventivas y una gestión basada en datos, ¿no? Que nos ayude en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué hablamos de seguridad y salud laboral con inteligencia artificial? Una de las razones es porque los riesgos laborales están cambiando. Hoy en día ya hablamos de la digitalización, el teletrabajo, la automatización, pues han surgido unas nuevas fuentes de riesgos, tanto físicos como psicosociales. Por ejemplo, el estrés, la fatiga digital, el aislamiento. Entonces aquí la IA puede anticipar estos riesgos y adaptar las estrategias preventivas más rápido que los métodos tradicionales. Hoy también vamos a hablar un poquito sobre los métodos tradicionales, que fueron finalmente la base de todos estos sistemas de prevención relacionados a seguridad. Pero la importancia también de incluir la inteligencia artificial en cada uno de estos aspectos. Otra de las razones es porque la prevención necesita ser más predictiva. Tradicionalmente, la seguridad y salud laboral ha sido reactiva. Se actúa después de los incidentes, y eso lo vemos aquí muchísimo, bueno, en el Perú y creo que en todas partes, ¿no? Y después de que ocurrió el accidente, pues empezamos a planificar acciones, implementamos controles, se crean nuevos procedimientos. Pero lo ideal es que para la seguridad y salud laboral nos anticipemos. Entonces la IA nos permite analizar grandes volúmenes de datos para poder predecir accidentes antes de que ocurran y tomar decisiones proactivas, ¿okay? Para evitar que ocurra alguna fatalidad. Otra de las razones es porque mejora la toma de decisiones. Con la IA, los responsables de seguridad y salud laboral pueden identificar patrones invisibles en datos históricos, ¿no? Sensores, cámaras, reportes. Esto nos lleva a decisiones más rápidas, objetivas y basadas en la evidencia. Otra de las razones también es porque ayuda a personalizar la gestión de la salud ocupacional. Cada trabajador tiene condiciones físicas, mentales y sociales distintas. Todos no somos iguales, cada uno es diferente a otro. La IA puede adaptar medidas de seguridad, por ejemplo, pausas activas o estrategias de salud mental según el perfil y el estado real de cada persona. Otra de las razones también es porque aporta eficiencia sin sacrificar el bienestar. Automatiza tareas repetitivas o administrativas, como por ejemplo los reportes de incidentes, un informe de auditorías, permitiendo que los profesionales pues, de seguridad y salud se enfoquen más en los temas estratégicos. Esto, o sea, la IA no reemplaza a los profesionales, sino que los potencia. Otro de las razones también por qué hablamos de inteligencia artificial en seguridad es porque los estándares están evolucionando. Organismos internacionales como por ejemplo la OIT, la ISO, agentes de seguridad, ya están empezando a incluir inteligencia artificial como parte de las buenas prácticas de gestión en HCE, ¿no? Y otra de las razones también es porque los trabajadores también lo exigen. Las nuevas generaciones, es decir, nosotros ya estamos familiarizados con la tecnología, ya utilizamos la IA en nuestro día a día y esperamos ambientes de trabajo inteligentes. ¿Por qué vamos a hablar hoy día de inteligencia artificial relacionada a la seguridad y salud laboral? Los conceptos claves, que bueno, ya creo que todo el mundo los conoce hoy en día. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver un poquito sobre las diferencias entre inteligencia artificial, machine learning y automatización. ¿Qué abarca la seguridad y salud laboral? Cuando hablamos de seguridad y salud laboral, ¿no? Tanto física, mental como organizacional. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues es una rama de la informática
que se enfoca en desarrollar sistemas que son capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Como por ejemplo tomar decisiones, aprender de la experiencia, reconocer patrones, resolver problemas, comprender un lenguaje natural, ¿no? Hoy en día hablamos ya con ChatGPT como si fuera nuestro amigo, ¿no? Le conversamos, comentamos y en base a toda la información que tiene ya puede comprender el lenguaje natural. Ver y analizar imágenes, videos, ¿no? Si yo subo una imagen, ya la IA me puede identificar todos los actos, las condiciones inseguras que hay en esa foto. Si subo la foto de un incidente, de un accidente, ya me puedo hacer un análisis, ¿no? Basado en diferentes metodologías. La definición más técnica de la IA, pues es la capacidad de una máquina para percibir su entorno, procesar información y tomar decisiones para alcanzar objetivos específicos, imitando las funciones cognitivas humanas, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos de la IA que tenemos en la vida cotidiana son recomendaciones en Netflix o Spotify, asistentes virtuales como Siri, Alexa, detectores de rostro en cámara de seguridad, chatbot de atención al cliente, ¿no? A veces nos responde por ahí una IA, vehículos autónomos, ¿no? Y la IA tiene diferentes tipos. Los más comunes, pues es la IA simple, ¿no? Que son diseñados para hacer tareas específicas, como por ejemplo un detector de fatiga en seguridad y salud laboral. La IA más fuerte ya es la que tiene la capacidad de razonar y aprender como un ser humano en múltiples áreas. Eh, la relación con seguridad y salud laboral, pues la IA ahí se puede utilizar para monitorear condiciones de trabajo en tiempo real, predecir accidentes antes de que ocurran, evaluar riesgos ergonómicos o psicosociales y automatizar reportes y análisis de cumplimiento, ¿no? Los informes, por ejemplo, de inspecciones, un informe de auditorías, ¿no? Analizar datos. Y aquí hay una diferencia porque siempre hablamos de IA, de Machine Learning y de automatización. ¿Qué es la IA? Pues el conjunto de tecnologías que permitan que las máquinas simulen procesos inteligentes, como el razonamiento, la toma de decisiones y el aprendizaje. Un ejemplo es un sistema que analiza múltiples fuentes de datos, por ejemplo, sensores, cámaras, reportes, identifica zonas de alto riesgo de accidente y sugiere acciones preventivas. Entonces la IA ya les puede sugerir un plan de acción. El Machine Learning es un subconjunto de la IA que permite que los sistemas aprendan de los datos y mejoren su desempeño con el tiempo, ¿no? Sin estar programados. Un ejemplo puede ser que a partir de datos históricos de incidentes aprende a predecir en qué turnos o áreas es más probable que ocurran accidentes, ¿no? Podemos aplicarlo a diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en minería, cuando hacemos desate de rocas, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde es donde ocurre la mayor cantidad de incidentes. Entonces ya podemos predecir, porque ya tenemos información, de que a esas horas pues, hay que implementar mayores controles. La automatización es el uso de sistemas o tecnologías para ejecutar tareas repetitivas de forma programada. Sin intervención humana no necesariamente involucra inteligencia o aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, un sistema que envía alertas por correo electrónico cada vez que un trabajador no completa, por ejemplo, un checklist, ¿no? Un checklist de seguridad, ¿no? Un checklist de preoperativo de una máquina, no lo completa, entonces el sistema envía un correo electrónico una alerta. Esa es la automatización. Las diferencias entre la IA y Machine Learning, pues si aprende la IA, el Machine Learning también, la automatización no. La IA y el Machine Learning sí toman decisiones, pueden ejecutar tareas, el Machine Learning no ejecuta tareas, la automatización sí puede ejecutar tareas, y ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la IA hace una evaluación automática de condiciones inseguras, el Machine Learning puede predecir incidentes en base a datos históricos, la automatización pues, puede generar reportes, ¿no? Reportes de cumplimiento, estos reportes los envía al correo electrónico. Y pues cuando hablamos de seguridad y salud laboral, pues ahí hablamos de pues, qué es lo que abarca, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo, pues abarca un conjunto de políticas,
prácticas y medidas que están orientadas a proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores en sus actividades laborales, ¿no? Cuando hablamos, y hay estos aspectos, seguridad en el trabajo, salud ocupacional, higiene, factores psicosociales importantes, ¿no? Ahora la salud mental, ergonomía, pues la cultura de la seguridad, ¿no? Importante también ahí hablar de liderazgo, ¿no? De que la seguridad y salud esté alineada a la estrategia de la organización, que no funcione como una isla solamente para cumplir una ley o para cumplir una normativa, sino que sea parte del día a día, ¿no? Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, pues hablamos de la prevención de los accidentes laborales, el control de los riesgos físicos, máquinas, electricidad, caídas, incendios, la señalización, el uso de PPs, los protocolos de emergencia. Cuando hablamos de salud ocupacional, pues ahí hablamos la vigilancia de la salud física de los trabajadores, la evaluación médica ocupacional, los EMOS, control de agentes biológicos, químicos, físicos o ergonómicos que puedan afectar la salud de los colaboradores. Cuando hablamos de higiene industrial, pues ahí está la identificación, evaluación y control de los agentes contaminantes, como por ejemplo el ruido, polvo, gases, las condiciones ambientales del lugar de trabajo, por ejemplo ventilación, iluminación, temperatura. Y cuando hablamos de los factores psicosociales y de salud mental, pues ahí incluye el estrés laboral, la fatiga, el acoso, el clima organizacional y el bienestar emocional. Equilibrio siempre entre el trabajo y la vida personal. En ergonomía, pues la adaptación de todas las condiciones del trabajo al trabajador, prevención de lesiones musculoesqueléticas, diseño adecuado de herramientas, estaciones y posturas laborales. Y cuando hablamos de gestión y cultura de seguridad, pues ahí vienen todas las políticas, los procedimientos, los sistemas de gestión orientados a la ISO 45001 o a la ley específica de cada país, de cada sector donde se desempeña la organización. La capacitación, el liderazgo, la participación de los trabajadores, la cultura preventiva y pues la mejora continua, ¿no? De todo cómo funcionan todos los sistemas de gestión, ¿no? La seguridad integra todo lo que es acciones preventivas, técnicas organizacionales para eliminar o controlar los riesgos laborales y promover pues, el bienestar integral del trabajador. Aquí hay algunas estadísticas esto es de América Latina, de los países que presentan más cantidad de accidentabilidad, ¿no? De accidentes. Primero lo encabeza Costa Rica, luego viene Argentina, Chile, Uruguay, México, ¿no? Esto es un poco de los retos y los desafíos que nos esperan en las organizaciones. A nivel Perú, pues la industria manufacturera es la que presenta la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Luego vienen las actividades inmobiliarias, empresariales, el comercio, el tema de transporte y comunicaciones, los sistemas de construcción, es donde se presenta la mayor cantidad de accidentes. Luego podemos ir a un análisis más detallado también, porque ahora ya con inteligencia artificial podemos saber en qué momentos, en qué horarios es donde se producen la mayor cantidad de accidentes por tipo de actividad, en minería, ¿no? En diferentes sectores. Importante esta información para poder luego analizar, ¿no? y definir planes de acción que sean más preventivos y más proactivos. ¿Cuáles son los desafíos, los principales desafíos que enfrentan hoy las organizaciones? Nuevos riesgos emergentes, ¿no? Aquí hay riesgos psicosociales como por ejemplo el estrés crónico, la fatiga digital, ya que hoy en día estamos más con el tema del celular, con todo el tema digital, exposición a nuevas tecnologías, radiaciones, campos electromagnéticos, IA no regulada, el subregistro de incidentes y condiciones inseguras. A mí me ha pasado ya en muchas organizaciones que voy inclusive y me dicen muchos de los incidentes no se reportan por miedo a represalias o falta de la cultura preventiva.
Es más, cuando tienen que hacer una investigación de un incidente, de un accidente, hay organizaciones que demoran meses en investigar, en ver cuál fue la causa, en definir un plan de acción, porque pues resulta que el coordinador, el supervisor de seguridad, pues ocultan la información, no quieren que se sepa qué fue lo que pasó, entonces tenemos todavía ahí un reto en mejorar el reporte, el análisis de toda esta información de incidentes, ¿no? Dificultad para identificar cuáles son los patrones sin sistemas de inteligencia de análisis, ¿no? Falta de datos y toma de decisiones reactivas. Las decisiones se toman muchas veces después de que ocurre un evento, después de que ocurre el accidente. Poco uso de la analítica avanzada o datos en tiempo real para prevenir. Somos muy reactivos todavía. Diversidad de entornos y modalidades laborales. Hoy en día ya hablamos del trabajo remoto. Hay mucha gente que después de la pandemia se quedó en remoto. Hay trabajo híbrido y la tercerización y movilidad dificultan el control de las condiciones seguras, ¿no? Las evaluaciones tradicionales no se adaptan fácilmente a estos nuevos entornos. Integración deficiente entre seguridad, salud y tecnología. Muchas empresas aún gestionan la seguridad y salud laboral de forma aislada, sin integrarla con los sistemas de tecnologías de información o de gestión empresarial. Baja inversión en soluciones digitales o en IA aplicada a la prevención. El cambio cultural lento. La cultura de seguridad no siempre está integrada a todos los niveles de la organización. A veces falta liderazgo comprometido con la prevención y la salud integral del trabajador. El cumplimiento normativo y presión legal, pues ahí hay muchos cambios en las regulaciones de seguridad y salud, el riesgo reputacional y legal por no cumplir estándares nacionales e internacionales, por ejemplo la ISO 45001 o la ley propia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la 29783 y también hay normas específicas para cada sector, para minería, para construcción, hay normativas que se tienen que cumplir, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los enfoques tradicionales? Los enfoques tradicionales, pues si bien han sido la base de la prevención durante décadas, presentan varias limitaciones en el contexto actual, ¿no? Hay un trabajo más dinámico, tecnológico, la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay algunas limitaciones, por ejemplo, hay un enfoque reactivo, no preventivo, se actúa después de que ocurra un accidente o una enfermedad. Se investiga el incidente, pero no siempre se anticipa el riesgo, ¿no? Esa es una de las limitaciones. El análisis limitado de datos. Usamos datos aislados, incompletos o estáticos, ¿no? Inclusive hay organizaciones que todavía utilizan formularios en papel o en Excel. No se detectan patrones complejos ni causas ocultas. Generalización de medidas preventivas. Las acciones suelen ser un estándar para todos los trabajadores, sin considerar variables individuales, ¿no? Por ejemplo, vamos a capacitar en EPP. ¿Realmente esa capacitación aporta a las medidas preventivas que estamos buscando? O probablemente hay que personalizar en la vigilancia, en la intervención, ¿no? para cada trabajador, ya que cada trabajador es un mundo diferente, ¿no? Y hay que evaluar pues, diferentes parámetros como edad, salud, las tareas específicas que desarrolla cada colaborador. Baja capacidad de monitoreo en tiempo real. Pues ahí las inspecciones o auditorías se hacen de forma periódica y manual, no se detectan condiciones peligrosas en el momento en que ocurren. Subjetividad en las evaluaciones. Dependen en gran medida de la experiencia del evaluador. Falta ahí mucha objetividad y consistencia en la identificación de riesgos. Falta de integración con la estrategia del negocio. Muchas veces la seguridad y salud laboral se ve como un área aislada o meramente de cumplimiento legal. Hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con la normativa, pero no está alineada con indicadores estratégicos o tecnológicos de la organización. Esa es una de las limitaciones. Otro también es la dificultad para adaptarse a nuevas modalidades laborales, ¿no? Las metodologías clásicas no cubren bien el trabajo remoto, el trabajo por app,
o la economía digital. Falta de herramientas para monitorear riesgos en entornos no controlados. Los enfoques tradicionales, pues, centrados en el cumplimiento y la corrección posterior, que son insuficientes actualmente, ¿no? Frente a un entorno laboral que ya nos exige prevención personalizada, análisis inteligente de datos y acción en tiempo real. Por eso es que es importante contar con la información en tiempo real que nos ayude en la toma de decisiones y poder prevenir, porque es el objetivo de todos los sistemas de gestión, ¿no? Aquí hay algunas aplicaciones de la IA en seguridad y salud laboral. Por ejemplo, para la prevención de riesgos hay monitoreo predictivo con sensores, análisis de comportamiento para prevenir accidentes. Hoy en día ya la IA pues, nos ve cuántas veces estamos parpadeando un conductor, quiere decir que no ha cumplido sus horas de sueño, entonces ya nos puede prevenir. Modelos de predicción de incidentes. En los temas de vigilancia de la salud, el seguimiento de la salud de los trabajadores con inteligencia artificial, una IA para evaluar la ergonomía, la carga mental, análisis de emociones y estrés mediante inteligencia artificial, detección de patrones de fatiga. En el tema de gestión y cumplimiento, pues para generar los informes de auditorías, para que analicen los documentos de cumplimiento normativo, la automatización del análisis de datos, ¿no? Generar reportes, indicadores con datos en tiempo real, ¿no? Que están conectados a estos sensores y nos dan toda la información. Y también inclusive se puede analizar, ¿no? Por ejemplo, se pueden desarrollar prompts para que a partir de cierta cantidad de información me haga un análisis, una investigación, en base a diferentes metodologías. Si hablamos de seguridad y salud, pues a la TableSCAP o a ICANN, ¿no? Ya lo puede hacer. Algunos casos de éxito de organizaciones de diferentes sectores, en minería, en industria, en logística, que utilizan la inteligencia artificial para los temas de seguridad y salud laboral. Por ejemplo, Río Tinto, una minera en Australia, que utiliza el análisis predictivo y vehículos autónomos. ¿Cuáles son los resultados que ha obtenido? Pues implementación de flotas autónomas, sistema de análisis de datos en tiempo real para prevenir accidentes y mejorar la seguridad en las operaciones mineras. Anglo American, dispositivos portátiles con sensores y análisis de datos. Esto le ha permitido tener un monitoreo en tiempo real de condiciones ambientales y salud de los trabajadores, ¿no? Permitiéndoles intervenciones preventivas ante un riesgo, por ejemplo, como fatiga o exposición a sustancias peligrosas. En construcción, Chalmers, sistemas de IA para evaluación de riesgos y monitoreo de cumplimiento de seguridad. Esto les ayudó a reducir incidentes mediante una evaluación proactiva de riesgos y el seguimiento del comportamiento de los trabajadores. Vestel, simulaciones de realidad aumentada para entrenamiento de seguridad. Esto ya se viene utilizando mucho, la realidad aumentada para las capacitaciones, ¿no? Y esto les ayudó a disminuir el 40% de incidentes relacionados con capacitación o formación inadecuada, ¿no? Ya que esta realidad aumentada te permite estar en el mismo lugar, tal cual como si estuvieras ahí en la mina, y te ayuda en la identificación de riesgos, ¿no? En los sitios de construcción. Repsol implementó plataformas digitales con Inwell y Vivid para optimización de procesos y gestión de incidentes. Más de 650 casos digitales implementados, con un enfoque mejor en la seguridad y eficiencia operativa. Capacitó a más de 4.500 empleados en competencias digitales. Pues aquí tenemos Amazon, optimización de rutas de entrega y automatización de almacén, ¿no? Redujo ahí los costos y aumento de la eficiencia mediante la automatización de tareas y la mejora en la planificación logística. DHL también implementó robots y sistemas automatizados en la gestión de almacenes. Esto pues les permite mayor precisión y rapidez en la preparación de pedidos, mejorando la eficiencia y reduciendo errores en las operaciones logísticas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, también hay que tener ciertas consideraciones éticas y riesgos. Hablamos mucho de los sesgos algorítmicos. ¿Pero qué es un sesgo algorítmico? Son errores sistemáticos en los resultados que produce un modelo de inteligencia artificial
debido a datos o decisiones de diseño parcializados, ¿no? Y aquí hay diferentes tipos de sesgos que se pueden presentar. Sesgo, por ejemplo, en los datos de entrenamiento, sesgo demográfico, sesgo de exclusión, sesgo de confirmación o sesgo de interpretación. Cuando hablamos de sesgos en los datos de entrenamiento, pues esto ocurre cuando los datos usados para entrenar el modelo no representan a toda la fuerza laboral. Por ejemplo, si el sistema se entrena solamente con datos de trabajadores de una planta industrial, puede que no funcione para, por ejemplo, una empresa de construcción o minería, porque es diferente la realidad. ¿Okay? Sesgo demográfico. El algoritmo puede tener peores resultados para ciertos grupos, por ejemplo, por género, edad y raza. Por ejemplo, un modelo de detección de fatiga que fue calibrado solamente con hombres jóvenes puede no identificar correctamente señales en mujeres o en trabajadores mayores, ¿okay? Porque fue entrenado para ciertos trabajadores con cierta edad. Entonces ahí puede haber un sesgo demográfico. Sesgo de exclusión. Ocurre cuando ciertos riesgos, tareas o roles no se incluyen en los datos analizados. Por ejemplo, un sistema de predicción de accidentes no considere tareas administrativas o de campo remoto. Puede ignorar riesgos en esos grupos. Sesgo de confirmación. Esto, por ejemplo, si en el pasado se reportaron más incidentes en ciertos turnos o equipos, la IA puede etiquetar injustamente a estos grupos como más riesgosos, aunque de repente ya hayan mejorado, ¿no? Sesgo de interpretación. Esto es que las personas que usan la IA pueden malinterpretar sus recomendaciones como objetivas, cuando en realidad reflejan decisiones pasadas cargadas de prejuicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estos sesgos en seguridad y salud laboral? Por ejemplo, una discriminación indirecta hacia ciertos trabajadores, falsa sensación de seguridad si el sistema falla en detectar ciertos riesgos, desconfianza por parte del personal hacia las herramientas de la IA, problemas legales o de cumplimiento normativo. Por eso es importante aquí implementar buenas prácticas para reducir estos sesgos. ¿Cuáles son estas buenas prácticas? Usar datos diversos y representativos en el entrenamiento, realizar auditorías de equidad algorítmica, incluir la participación de los trabajadores y expertos en seguridad en el diseño y en la implementación, y la transparencia en cómo funcionan los sistemas y cómo se toman las decisiones, ¿no? Es importante considerar estas buenas prácticas para reducir los sesgos. En los temas de privacidad y vigilancia, pues es importante el uso de cámaras, sensores o inteligencia artificial que monitorea la postura, voz, ritmo cardíaco o fatiga. Pueden mejorar la prevención, pero también puede ser percibido como invasivo. Por eso dice ahí protección o intrusión. Si no se informa y se regula adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, ahí están los algoritmos que analizan microexpresiones o patrones de movimiento para detectar fatiga o distracción. Derecho a la privacidad del trabajador. La información recolectada por la IA sobre el comportamiento o condición de la salud del trabajador es sensible. Es clave asegurar que el uso de los datos se limite estrictamente para fines de seguridad y salud y no se utilice para evaluar rendimiento o justificar sanciones. El consentimiento informado es importante. Los trabajadores deben ser informados de qué datos se recogen, para qué se usan, quién los puede ver. Además, deberían también poder aceptar o rechazar el uso de ciertos dispositivos siempre que no comprometa su seguridad. Es importante también la transparencia en la vigilancia, ¿no? Las organizaciones deben establecer políticas claras de monitoreo, ¿no? Debe existir un protocolo de revisión y auditoría de los sistemas de inteligencia artificial. El balance ético, seguridad versus autonomía. Pues aquí viene un desafío importante, ¿no? El desafío está en encontrar el equilibrio entre proteger al trabajador y respetar su autonomía, dignidad y confianza. La vigilancia solo es ética cuando se justifica por un riesgo real, es proporcional y tiene mecanismos de control y revisión, ¿no? Incorporar la IA en seguridad y salud laboral con un enfoque centrado en el ser humano, donde la tecnología sea una aliada de la protección y no una herramienta
de control oculto, ¿no? Es importante estas consideraciones en los temas de privacidad y vigilancia. Y pues consideraciones éticas, cómo implementar una IA en forma ética y responsable. Es importante tener claro el propósito, ¿no? Tiene que se use específicamente para proteger la salud y la seguridad del trabajador y no para vigilar y sancionar. Garantizar la transparencia, explicar claramente cómo funciona el sistema, qué datos se usa y cómo toma decisiones. Informar a todos los involucrados de manera que se entienda, ¿no? Obtener el consentimiento informado, es decir, antes de usar la inteligencia artificial que recolecte datos personales, el trabajador debe ser informado, saber cómo se almacenarán y se protegerán sus datos, poder dar o negar consentimiento cuando sea posible. Prevenir y evitar los sesgos algorítmicos, ¿no? Los sesgos que hemos comentado hace un momento, pues realizar auditorías periódicas para detectar estos errores o decisiones discriminatorias. Proteger la privacidad y los datos, ¿no? Recolectar solo lo necesario, ¿no? Asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales, la ley de protección de datos personales. Incluir la supervisión humana, pues la IA debe asistir, no reemplazar al profesional en seguridad y salud, ¿no? Es una ayuda. Fomentar la participación de los trabajadores, pues involucrar a todos los trabajadores y a los comités de seguridad desde el diseño de la solución, escuchar sus preocupaciones, validar cuáles son los beneficios reales y construir confianza. Establecer políticas internas y códigos éticos. Define internamente cómo se usará la IA con límites claros. Incluir principios de ética tecnológica en su sistema de gestión de seguridad y salud laboral. La IA ética en seguridad y salud laboral no es solo tecnología avanzada, es una herramienta transparente, justa y centrada en el bienestar de las personas. Pues aquí en las conclusiones, pues la IA está transformando la gestión de la seguridad y la salud laboral, nos permite predecir riesgos, automatizar tareas de monitoreo y actuar con mayor precisión y rapidez, ¿no? Nos ayuda también a mejorar la prevención, pero no reemplaza el juicio humano. La IA es una herramienta de apoyo. El criterio técnico y ético sigue siendo insustituible. Su efectividad depende de los datos y del diseño ético. Si se basa en datos incompletos o mal gestionados, puede ampliar sesgos y errores. El mayor valor se logra cuando se integra con las personas. Las soluciones más efectivas siempre combinan la tecnología con la cultura preventiva, participación y formación del personal. ¿Cuáles son las recomendaciones para una implementación responsable? Establecer objetivos claros y éticos, usar IA solo para fines alineados con el bienestar y la seguridad del trabajador. Garantizar la transparencia y el consentimiento, comunicar de forma clara cómo funciona la IA, qué datos se usan y para qué se usan. Incluir mecanismos de supervisión humana. Toda decisión crítica debe ser validada por profesionales competentes. O sea, no podemos permitir que la IA nos recomiende y esa debe ser la decisión. No. Siempre tiene que ser validada por profesionales que tienen experiencia. Auditar el sistema periódicamente, evaluar sesgos, eficacia y nivel de confianza del personal en la herramienta. Formar y sensibilizar a todos los niveles, desde los operarios hasta los gerentes. Todos deben comprender el uso de la inteligencia artificial y su papel en el sistema preventivo. Promover una cultura de confianza y ética digital. Pues la aceptación de la tecnología en seguridad y salud laboral se construye pues con transparencia, participación y respeto a la dignidad de los trabajadores. La inteligencia artificial no sustituye la prevención, la potencia, pero solo si se implementa con responsabilidad, ética y visión humana. Bueno, aquí les dejo nuestros canales, creo que ya se los había compartido un poquito antes para que vean aquí en YouTube. Este video va a quedar ahí grabado en nuestro canal de YouTube y ahí están nuestras redes, ¿no? Ahí está Instagram, donde publicamos siempre información de nuestros eventos, tanto presenciales como online, LinkedIn y bueno, nuestro canal de YouTube.